Mis amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, una vez más con ustedes en este su espacio Turno Libre. Hoy es jueves, estamos a 11 de agosto del año 2022. Hay muchas cosas interesantes que vamos a tratar con todos ustedes en este día y en este Turno Libre del día de hoy. Pero también quisiéramos poner en pantalla, a ver si usted quiere participar. Si usted necesita participar de este espacio, el Turno Libre del día de hoy. Hay muchas cosas que ustedes están comentando, hay muchas informaciones, informe de la economía, la canasta familiar está en 42,000 y algo de pesos. Y los salarios, hay unos de 1.600.000, hay otros de 500.000, de 700.000, de 800.000, de 400.000, hay de 350.000, pero bueno, hay también de 10.000. Entonces, una desigualdad enorme, ¿verdad? Las clases sociales, la división de clase, está ahí. Entonces, por eso es que ustedes ven que hay gente que tiene muchas cosas guardadas y hay otra gente que necesita de muchas cosas. Por eso hay que estar ahí, como dicen, estar ahí para ver cómo marcha la situación, cómo marcha el mundo, cuál es el mundo al que aspiramos, cuál es el mundo que tenemos hoy, ese mundo que tenemos hoy. Por eso es importante que vayamos viendo todo este tipo de situaciones que existen en el mundo. Y ahí continuaremos mirando y observando para ir viendo cómo es que vamos a equilibrar un poco las cosas. ¿Cuál es el sistema económico, político, social que garantice equidad, que garantice justicia, que hagamos uso de los tan proclamados ley de, la ley del mundo, la ley de la naturaleza, el sistema que nosotros entendemos como entes racionales que debemos aplicar? Y eso ahí todavía, que ahí estamos esperando ver cómo vamos a seguir en este país. Dice que persiste la crisis y el hambre en Haití a un año después del terremoto. Otro año después, ¿verdad? Porque el otro terremoto y otro terremoto y otras situaciones y banda y todo en el hermano pueblo haitiano. Todo lo que indica que no caminamos bien, que andamos muy mal y que seguimos, ¿verdad? Seguimos en situaciones difíciles en ese hermana estado haitiano, que podríamos decir república, estado. Podemos decir sociedades, hay una sociedad, también sigue ahí la desigualdad, sigue ahí, la acción que muchas veces han hecho los hombres, y entonces eso sigue permaneciendo en ese estado de situación. Bueno, dice Macarrulla persiste que renuncia al cargo de ministro de la presidencia. Insiste Macarrulla, va a renunciar, que renunció. Hay que decir que, en esta fecha toda la política hay que verla, analizarla, valorarla, porque hay un periodo de rendición de cuentas y hay mucha gente que tiene que rendir cuentas, hay mucha gente que no ha rendido cuentas, hay mucha gente que, ha hecho de todo en la administración pública, y entonces hay que ver cómo se va a hacer las cuentas en ese sentido. Vamos a esperar que Macarrulla, pues, en ese sentido, la gente le pueda entender. Ya él va a renunciar, dice que está fuera por asuntos que se han dado, ha estado vinculado al caso Medusa y la mazmorra de la cárcel de la Victoria, y la situación en que
se han visto envueltos ahí muchos funcionarios y muchos empresarios. Algunos empresarios, ¿verdad? Algunos empresarios y algunos vinculados a las estructuras del poder. Y entonces eso es algo que todavía sigue imperando aquí en el país, que seguimos analizando, seguimos analizando y viendo. Bueno, dice que también el gobierno y comerciantes firman pacto por precios justos en los alimentos básicos. Bueno, gobierno y comerciantes firmando pacto, eso, a ver si la conciencia llega más allá de la nariz y llega al corazón. Y no nos aprovechamos de muchas situaciones que se dan a nivel del mundo. Pero en el mundo también hay muchos aprovechados. Por eso hay, como dicen, precios altos, por eso hay inflación, por eso hay situaciones que se confrontan en el mundo. Ya ayer hablábamos de la situación que se da con China y la Pelosi esa, la norteamericana que hizo una visita ahí a Taiwán. Y bueno, todo eso sigue siendo algo que todavía tenemos mucha que transitar en ese sentido, a ver si elevamos la conciencia, a ver si elevamos entonces los conocimientos, a ver si los conocimientos se ponen al servicio del bien, a ver si el bien está en el más allá o está aquí en nosotros mismos. A ver si nosotros cambiamos la forma de pensar y actuar, a ver si el corazón tiene algún sentimiento más allá de lo que es el sentimiento personal del yo, el yo, a ver si el yo y el yo y el yo y ese ego pues se cambia por el ego del amor, de la justicia, por esos valores, de la solidaridad, por esos valores que nos dan entonces el conocimiento para producir, no para producir para mí, sino producir para que todos tengamos los mismos derechos y todos tengamos las mismas necesidades y esas mismas necesidades sean satisfechas por esa producción que tiene el conocimiento, y para hacer los cambios es necesario que actuemos en ese sentido. Adiós Macarrulla, ¿verdad? Bueno, ya se decimos adiós a también Fulcar. Roberto Fulcar estuvo en el PECA. El PECA ya entonces tiene que hacer su papel, su rol de investigación, de profundizar, de analizar, de hacer también la Cámara de Cuentas, todos los cuentos que haya que hacer para ver entonces dónde están, cuál es el procedimiento, cuál es el uso que se le ha dado a muchos recursos. Y bueno, también tenemos que hablar un poquito de que en los cambios, ya hay muchos cambios que se anuncian. Además del de Macarrulla se anuncian otros. Se anuncia el de Chu Vázquez desde Interior y Policía. Se anuncian, aquí en Santiago se anuncia el de Norte, André Cueto. No que todavía son bueno, todavía son, como se dicen, cositas que se han soltado y han salido al aire y ya están analizando. Pero cuidado que Luis no come esos cuentos, esas voces, y también la puede echar para atrás todo eso. Entonces, bueno, uno dice, pueden estar, se habla de Lucindo Gómez. ¿Cuál es la función de Lucindo Gómez? Cargado de prensa, pero también se habla, oiga, se habla de Homero Figueroa en el DICON. Hay Homero Figueroa, que es un papelazo que ha hecho ahí en el DICON. Un buen defensor de Luis Abinader, ahí, que se ha echado en sus hombros a muchas situaciones que se han dado y ha tenido que salir a hacer aclaraciones públicas a nombre del gobierno, ¿verdad? Ese ha sido Homero Figueroa, a pesar de que, bueno, Luis, como dicen, él no necesita tanto
tanto vocero, él es el propio vocero, él actúa así. Entonces todas las cosas las hace Luis, Luis, Luis y Luis. Las 24 horas del día en el trabajo para seguir despachando. Ahí está Luis en ese sentido. Ahí está el teléfono en pantalla para que usted también pueda participar y dar opiniones sobre este tema, sobre todo, el tema de los cambios. Se acerca el 16 de agosto y al estar tan cerca el 16 de agosto, entonces tendremos que hablar de estos cambios y tenemos que hablar también de la rendición de las cuentas. Tenemos que hablar de que Luis tiene que hacer y que todos los departamentos tienen que haberle llevado ya las informaciones a Luis Abinader para que él en su discurso, esté recogido en su discurso lo que son la gestión, la obra que se ha hecho ahora. Entonces muchos dicen que habrán dos temas que tratará Luis Abinader en el discurso. La rendición de cuentas, que dicho sea de paso, va a ser desde esta ciudad de Santiago. Así es, desde el monumento a los héroes de la Restauración, desde ahí se va a hacer la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader. Y bueno, los santiagueros tienen esa oportunidad, o no esa oportunidad, ese privilegio de escuchar, de ver, de presenciar de cerca, de estar con eso. Y bueno, ahí está. Hacer el análisis del discurso es lo que ha hecho Luis, todos los que tienen que ver en los diferentes departamentos y áreas de lo que tiene que ver con la administración del gobierno. Y eso es una parte que espera la población. Muchos esperan eso, que Luis diga, bueno, estamos trabajando y vamos a terminar y ya está en terminación y hemos entregado y vamos a entregar próximamente, ¿verdad? Las obras que han sido objeto de discusión y de análisis en todas las provincias que Luis ha visitado. Luis ha visitado muchas provincias, entonces hasta ver hasta dónde se han cumplido esos compromisos que desde el gobierno se ha hecho. Ya se han anunciado, se ha hecho toda la perspectiva desde el primer año de qué quiere el gobierno. Entonces también se han estado escuchando a todas las provincias y los sectores sociales que han estado haciendo reclamos para que el gobierno de Luis Abinader entonces haga su gestión de gobernar durante estos 4 años. Por ahí andan las cosas y son cosas que todo el mundo espera y bueno, seguimos en eso. Se ha hablado, bueno, el ministro de Educación ya ha hecho, después de ser juramentado por la vicepresidenta, y entonces ahí ha hecho varias declaraciones. En su primera declaración, el nuevo ministro de Educación ha hecho algunas declaraciones públicas. Y entre esas declaraciones ha hecho un análisis de la situación que hay en educación, la situación que existe en educación. Esa situación que existe en educación es precisamente el análisis de que han entrado muchos recursos de educación, 200 y pico de millones de pesos anual, ¿verdad? Y entonces que están designados en el 4% del presupuesto nacional, de ley de gastos públicos nacionales, ese presupuesto, entonces un 4% le corresponde a educación y se han hecho inversiones. Dentro de ese entonces inversiones, me dice que se han hecho inversiones y que la mayoría se van en pagar muchos salarios, muchos sueldos. En el pago de todos esos salarios y esos sueldos, entonces se va prácticamente el presupuesto de educación, el 4%. Y que entonces la educación sigue siendo muy mala, una de las peores de todo, bueno, del área, de todos los países del mundo y del área, fundamentalmente de América y del continente. Ahí está lo peor, dice, los resultados no han sido buenos.
dice el ministro de Educación que en ese orden hay que definir que hay que cambiar ese sistema y ese modelo que se ha estado aplicando en el país. Y es importante que lo plantee el ministro de Educación porque se ha hecho de todo, Una inversión por 10 años, ya que tiene el 4%. Esa inversión en educación, según dice el ministro, pues se han invertido muchos recursos en construcciones, sobre todo en pago de empleomanía, ¿verdad? Muchos empleados. Dice él que no se ha estado trabajando directamente en las aulas, que ese sistema hay que cambiarlo, ese sistema de trabajar, de mucha planificación, de muchas cosas, y ahí se están pagando la mayoría de los recursos de educación que asigna el Estado para la educación inicial, básica y media, y entonces los rendimientos no se ven, porque los estudiantes, el producto que sale de ahí no es el mejor producto, sino un producto muy malo. Entonces, según el ministro, hay que trabajar esa situación. Pero nosotros seguimos diciendo, bueno, este gobierno tiene 2 años y usted no ha visto inaugurar ningún plantel. Los recursos se han hecho, la inversión de los recursos en educación se hizo en varias cosas, que hoy el exministro solicita, reclama de que se vaya en esa atención, y es que se ha usado en el asunto de la pandemia, se ha estado usando entonces un nuevo modelo de formación y de educación, que fue la educación virtual. ¿Cuántos recursos se han invertido en esta situación? Comprando computadoras para los maestros, laptop, computadoras, para los estudiantes, y entonces se ha invertido recursos en ese aspecto. Entonces, nosotros decimos que se ha descuidado, el aspecto que se ha descuidado fundamentalmente es la terminación de muchas escuelas que están en un 80, en un 70, en un 90%, y que, bueno, el gobierno pasado invirtió recursos, y muchos dicen, bueno, le dio recursos a los ingenieros no. Bueno, hay de todos ahí. Entonces dice que hay un nudo legal y que por eso no se hacen las escuelas. Y por eso vemos entonces, por ejemplo, en cada municipio reclamando terminaciones de escuela y diciendo que están en una situación bastante difícil, que se han tenido que trasladar los estudiantes a distancias precisamente porque han ido a buscar a otras escuelas, y entonces ahí se han estado llenando esas otras escuelas y entonces hay dificultades para la enseñanza. Por eso nosotros decimos, pero bueno, se debió invertir en la terminación de esas escuelas, porque no se pudo pensar en que íbamos a estar de manera virtual durante toda la vida, que no, que la presencia es parte fundamental para la enseñanza, y esa enseñanza es lo que todavía no hemos podido nosotros decir que tenemos una enseñanza de calidad. Por eso entonces hablamos de educación, hablamos de formación, hablamos de lagunas en el aprendizaje, hablamos de sistema educativo con un currículum, como dicen, extraído, extraño, ahora vimos ahí, por ejemplo, en educación se habla de, ¿ustedes saben de qué? De los libros digitales. O sea, hay que ver si los libros digitales, los libros impresos son los libros que se necesitan. Hay que ver si los estudiantes hoy abrazan, agarran, toman, leen con facilidades los libros que son impresos, o si, por el contrario, hacen uso de la computadora, hacen uso de la tecnología, hacen uso del celular,
y entonces de la tablet, de las cosas, y entonces agarran eso para leer. No, ahí es que está la difícil situación que hay. Hay un sistema, por ejemplo, que los niños empiezan desde los 4 o 6 o 5 años en las escuelas a estudiar. ¿Y qué pasa? Que los 2 o 3 primeros dicen ya hasta cuarto, pero debiera ser hasta tercero. Ahí en primero ya debieran saber tener el contacto, tener el roce, ir asimilando algunas cosas. No van a aprender a leer en primero y en segundo nivel. Entonces ya es en primero que deben aprender a leer. Pero ya en tercero, pues tienen que saber leer y escribir correctamente. En tercero, ¿verdad? Pero no, se inicia desde preprimario hasta tercero. Son 5 años que se toman ahí para poder aprender a leer, ¿verdad? Entonces, todas esas son de las cosas que dicen, bueno, esos son retrasos del sistema. No es que son retrasos. Es que ahí es que llegan los niños. Porque antes empezábamos, ¿a los cuántos años? A los 8 años empezábamos a estudiar. ¿Verdad? A los 8 años, entonces 5, 2 y 3 son a los 8. Entonces ahí estaba en primero antes. Así es que va la situación. Pero ¿qué pasa? Que ya cuando llegan a primero, llegan con nociones, con muchísimas nociones, con muchos aprendizajes. Es más, cuando llegan a primero saben usar los celulares ya los niños. Aunque no sepan escribir, pero ya saben usar los celulares. Entonces, en ese orden, en ese sentido, es que el sistema ha ido cambiando. Hay mucha gente que dice, los niños están en tercero y no saben leer todavía. Lo mismo que antes, porque empezaban en primero, pero se empezaban a los 8 años. Y ahora empiezan desde los 5. Pasan por ese proceso. Van a aprender a jugar, van a aprender a dormir, van a aprender a compartir con otros niños, van a socializarse desde los 5 años. Y entonces, para aprender a leer, el sistema empieza entonces desde tercero. Esa es la visión. Pero ahora, ¿qué pasa? Dicen que no, que hay que pasarlo. Sí, son niños de ahí para abajo, no pueden quemar. No. Por aprender a socializarse, esa es la evaluación que hay que hacer, la socialización que ellos hacen con el medio, con el hábitat, ¿verdad? Bueno, que aprenden qué son las flores, que son, los mangos, los plátanos, la yuca, la batata, las cosas, los rubros, ¿verdad? Que aprenden a dibujar algunas cositas, algún fruto. Eso es lo que aprenden en ese sistema. El sistema tiene, como dicen, algunas deficiencias, pero nosotros decimos, eso hay que mejorarlo, todo eso hay que mejorarlo. Hay que cambiar algunas realidades que se dan, de que los maestros se pasan más el tiempo, ¿cómo le llaman esto? Llenando registros y esas cosas. Organizando el sistema de manera que tenga ahí, haya ese nivel de control, pero entonces también hay que enfocarse más en las aulas, en la relación social de esos niños. Hay que enfocarse más entonces en enseñarle bien a leer y a escribir, porque además de enseñar las cosas que están presentes, hay que enseñarles también cómo se escribe, ¿verdad? Cómo se escribe el nombre de esa fruta, de ese bien o de ese producto que está ahí en las aulas, que está en su hábitat, todo eso son cosas que desde el sistema de educación hay que mirarlo. Y hablamos entonces de que hay que ir integrando, sí, la tecnología. Mi esposa, que es maestra, me dice, bueno, es que a los niños ya no se enseñan a que agarren el libro, no agarran los libros, porque todo, no escriben, ya no tienen que usar los cuadernos y la mascota, y los lápices, y los lapiceros para escribir. Es que ya no se llena una pizarra de letras. No, es que ya, no se edita. Editar para ver entonces una corrección de la escritura, si está correcta, si está incorrecta, mi esposa dice, bueno, que ahora, ¿cómo escriben? Para ellos escribir, ¿qué hacen? Escriben una K. O una K esa que
sacar, así es. Entonces, pero dicen, ¿qué es lo que? Ahí te preguntan todos, no te dicen cómo está, cuál es la situación, cómo está todo, cómo anda, cómo está la situación, por dónde empezar el saludo y empezar a preguntar, ¿no? ¿Qué es lo que? Así es. Entonces, eso está insertado ahí en ese instrumento que tiene que ver con la educación. Hacia ahí hay que mirar, ver lo que trae este nuevo ministro de Educación. Viene del sector empresarial, un empresario de la educación, y entonces vamos a ver si él comprende lo público, lo privado, cómo se maneja, cuál es el deber. Él tuvo esta reunión aquí en Santiago sobre el de la región del Cibao y todos las regionales y los técnicos que se reunieron aquí en Santiago y que él le planteó este discurso, de que deben estar instrumentados en asuntos de tener todos los controles de la fiscalización, una mejor fiscalización, una mejor instrumentación de la enseñanza y bueno, decir que hay que gastar entonces también en que la enseñanza tenga la posibilidad de mejorar, que tenga las condiciones, todas las condiciones físicas para que se mejore la enseñanza. Entonces eso es lo que ha planteado el nuevo ministro de Educación. Bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a recordarle que llegamos gracias a la alcaldía del municipio de Licey al Medio, trabaja por el desarrollo integral de todos los municipios de este pujante municipio de Licey. Está Miguel Paulino de la mano con todos los sectores para lograr alcanzar el anhelo de los liceyanos. Gracias también a Bretón Comercial, el colchón que usted necesita para descansar, usted lo consigue en Bretón Comercial. Fabricante de colchones y afines Bretón Comercial, ubicado en la carretera Duarte, kilómetro 1 del municipio de Licey. Y gracias a Don Pollo. Don Pollo es naturalmente sabroso, naturalmente alimenticio. Con Don Pollo solamente hay que decir buen provecho. Es el producto premium del grupo Superalba que está ubicado en la carretera Veral número 5 del municipio de Licey. Aquí usted encuentra todo lo que usted necesita para el buen cuidado de sus animales, porque aquí está la garantía y la calidad de los productos del grupo Superalba. Juan Lucas Alba, su presidente administrador. Vamos a la pausa y regresamos en breve con más. Se hunde la patria. Con el ejemplo de Duarte, Sánchez, Mella y Luperón, salvémosla. Únete al movimiento Patria para Todos. MPT. Si vas a festejar, hazlo con calidad. Y para darte el mejor servicio, nace el Club Lizamel. Lugar perfecto para cualquier celebración familiar o empresarial. Seguridad, privacidad y atenciones de primera. Bien cerca de la ciudad. Club Lizamel, carretera Santiago Licey, entrada Las Palomas. Más información y reservación 580-7307 y 843-1919. Club Lizamel, donde su evento es de calidad. Todo en una, en Analveca Inversiones S.R.L., agencia de cambio de dólares, préstamos personales sobre vehículos e hipotecarios a la mejor tasa del mercado, además de compra y venta de oro y mucho más. En Analveca Inversiones S.R.L. la diferencia es grande, con servicio a domicilio, atenciones de primera y horario corrido de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Contrato personalizado. Edwin Núñez, administrador. Analveca Inversiones S.R.L. en Palmareco Shop Center, local número 106, carretera Duarte, kilómetro 10, Licey al Medio, Santiago. Teléfono 829-839-0033. Punto y aparte. Se vende
hermosa propiedad en la Reina del Licey, municipio de Santiago. 16 tareas deslindadas, debidamente cercado todo en malla ciclónica, jardines perimetrales, 4 jardines internos, habitación principal con sauna, jacuzzi, working closet, cuarto de planta eléctrica, cuarto para inversores, 6 parqueos techados, plantas ornamentales todo alrededor de la casa, plantas, matas de coco, plátano, yuca, batata, yautía, matas de caimito, frutal, guayaba, níspero y varias de coco, todo sembrado de comestibles y frutales, piscina. Ahora Corazán cuenta con mejores opciones para pagar tu factura de agua potable. Puedes hacerlo a través de nuestro WhatsApp al 829-421-4444. Otra alternativa es el código QR. Lo encuentras detrás de tu factura. Recuerda, también marcando nuestro servicio automatizado al 809-582-4242, opción 2. Te enviamos la factura a tu email. Solicítalo en serviciocomercial@corazán.gov.do. Corazán, pensando en tu seguridad y la de los tuyos. Horus te invita a conocer su nueva etapa, 16 nuevas suites presidenciales y ejecutivas, donde puedes satisfacer todas tus fantasías a través de diferentes culturas. 54 habitaciones, acentuadas en decoración y tecnología. El confort, la excelencia y la calidad en el servicio nos convierten en la diferencia. Horus Aparta Hotel, más que un hotel. Con ustedes en este su espacio Turno Libre. Miren, nosotros hemos estado hablando y hemos hablado mucho aquí, hemos analizado bastante profundamente la ley de extinción de dominio. Hay un organismo del Estado que ya está responsabilizado de ver cómo es la recuperación de ese dominio, de esos recursos que existen en el país. Vamos a ver a José Luis Polanco, para que veamos, y aquí una comisión que estuvo en una entrevista y habló sobre cómo es que se van a recuperar los recursos del Estado. Vamos a verlo, Máster. Limitado a un tiempo en el caso de que uno pueda traducir en la justicia las reclamaciones de lo público. Puede ser el pasado como puede ser el presente. Actualmente nuestra carpeta de trabajo tiene en cuenta casos que tienen que ver de los últimos 20 años y que tienen que ver con las gestiones actuales y que involucran, tal y como dice Germán, no solamente en los actores que intervienen en la parte de la corrupción pública, de la distracción de los recursos de patrimonio público. Encontramos e identificamos personas que se vinculan con el Estado desde las actividades comerciales, ya sea en licitaciones públicas, ya sea funcionarios públicos, ya sean trabajadores públicos. Es decir, en esta actividad identificamos y logramos verificar que el Estado ha sido víctima de personas que han recibido su confianza para el manejo de los recursos públicos y que en complicidad con sectores, no quiero generalizar sectores porque realmente se puede lograr siempre identificar quiénes son las compañías, quiénes son los comerciantes que entran en esa relación con el Estado. Y para nosotros, sin distinción de ningún momento, de ningún vínculo, de ningún sector, de ningún grupo partidario, nosotros encaminamos esos procesos con una objetividad solamente bajo el límite de lo que es cumplir con la Constitución y con la ley. En ese sentido, nosotros hemos ido logrando identificar centenares de casos que están siendo evaluados por los diferentes equipos. ¿Por qué? Porque tal y como dice, es sistémico, señores,
el tema de la corrupción pública. ¿Ustedes tienen casos que no necesariamente tiene en este momento el Ministerio Público? Claro, porque es que la naturaleza del trabajo que nosotros realizamos es una naturaleza que no es solamente con relación al aspecto penal. En el caso, nosotros estamos trabajando casos que por su naturaleza son eminentemente de naturaleza civil. Igual que son casos, por ejemplo, de índole administrativa, que también nosotros tenemos la capacidad de ir ante esas jurisdicciones para hacer los procedimientos del lugar a fin de proteger el interés patrimonial. ¿Cuántos? Dices más de... Determinar qué pasó ahí, si hay una alerta roja. Le voy a poner un ejemplo de uno de los criterios y parámetros que nos han servido y que han sido muy útiles. Cuando nosotros analizamos la data de todas las compras públicas realizadas en los últimos 20 años hasta la fecha y determinamos cuáles son las inversiones que hace el Estado por encima de los 1.000 millones de pesos anuales, identificamos cuáles son los agentes que participan en esa gestión. Entonces, ya clasificado con unos montos significativos, empezamos a analizar cuáles fueron los procedimientos empleados para que pudieran ser adjudicados, cuáles eran la naturaleza de esas instituciones, quiénes las conformaban, de qué manera estructuraron, cómo llegó el servicio, cómo se le entregó al Estado por lo que pagó, cómo fue que el Estado pagó y el destino que esos recursos al final tienen. Eso, y te dice a ti también quiénes pasan las pruebas y te detecta, y realmente ha sido muy eficaz para nosotros poder verificar y poder lograr identificar las pérdidas que tiene el Estado. Haciendo acercamientos, o mejor dicho, las personas le han hecho acercamiento al Ministerio Público, y lo hemos visto en la acusación, donde aparecen muchas personas, unas 400 personas que son ahora mismo testigos, y cuando uno lee la acusación, pues obviamente se da cuenta de que esas personas se han acercado y han habido acuerdos con el Ministerio Público y se han reconocido ciertos montos y activos en esos procesos. Indudablemente, como dije anteriormente, una cosa es lo que está haciendo el Ministerio Público, lo que ha detectado, y obviamente nosotros igualmente vamos en acompañamiento al Ministerio Público en todos los procesos. Y recordemos que cuando nosotros también estamos reclamando montos para la recuperación del patrimonio público, en el caso, por ejemplo, que se den el delito del soborno, ese sería el duplo lo que estaríamos reclamando, aparte también de lo que sería por parte de daños puntualmente. Entonces, como le digo, una cosa es lo que puede estar diciendo en cuanto a montos del Ministerio Público y otra cosa sería también elementos que manejaríamos en el equipo de recuperación del patrimonio público. O sea, bueno, ya veíamos aquí cómo se explica cuál es el procedimiento, cómo está trabajando ya este organismo constituido para ver la recuperación de los recursos, de los robados, de los no robados, del enriquecimiento ilícito. Este grupo de abogados que ya está preparado, dice que está trabajando y va a trabajar en ese sentido. Esperamos que sí, que después que se haya discutido, se ha analizado esta ley, que se ponga entonces en práctica y que esa práctica sirva para ver en qué se va a implementar esos recursos que son recuperados o que son adquiridos, que han sido adquiridos a través de que este organismo empiece a trabajar y a recuperar los recursos del Estado, los recursos del pueblo. Cuando hablamos de recursos del Estado, hablamos de los recursos del pueblo. Entonces, cuando hablamos de eso, hablamos de que si en el aspecto de la administración pública se han enriquecido mucha gente, y no básicamente de manera lícita, y no fundamentalmente del uso. Además de eso, cómo está estructurado todo este Estado que tiene una estructura jurídica que mucha gente dice, eso es legal. Es legal que, por ejemplo, usted busque, ¿cómo le llaman a esto? Cotizaciones en diferentes instrumentos, y que, bueno, solamente gane aquel que usted le parece y que ese le va a dar una comisión a usted, por debajo, como dice la gente. Todo eso son cosas que es legal, es uso legal. Es más,
es cotidiano, se usa siempre, todo lo usan, todo lo usan, todos los administradores públicos, todos, bueno, los departamentos de compra, todas esas situaciones. Hemos visto aquí como, por ejemplo, un ingeniero se quita la vida precisamente porque tiene que hacer malabares para poder lograr que después de haber sido adjudicada una obra y después de haber hecho toda la, no la cotización, sino las ubicaciones necesarias, entonces para eso tiene que buscar un amigo que le ayude a sacar los recursos, ella tiene que pagar para que también le paguen a tiempo. Bueno, todas esas cosas que se dan en este estado, por esas cosas se han hecho mucha gente rico. Y bueno, tienes dominio de muchos recursos. ¿Cómo se hizo rico? Tienes cómo explicarlo. Esta es la forma de explicarlo. Se puede explicar de esta manera. Muchos van a tratar de explicarlo de esta forma. Bueno, pero usted lo hizo. Y en todos los gobiernos entonces se ha hecho. Y todas las instituciones tienen esos elementos. Yo recuerdo que antes, hasta cuando daban la libertad a un preso, hay que pagar una fianza, que hay que pagar esto, que bueno, a la secretaria hay que darle algo para que agilice la carta, y esa carta de libertad pues, pueda llegar allá a prisión, y en prisiones la ponen en China. Pues todas esas cosas que se dan aquí, en este país, esas son cosas que se dan, y por eso nosotros decimos hay que seguir esta situación. Bueno, vamos a ver ahora, hace mucho que el movimiento ambientalista viene reclamando y viene luchando, y hay un movimiento a nivel nacional en todo el país, donde quiera que hay montañas, que hay ríos, que hay también contaminaciones en las ciudades, por ejemplo con proyectos agropecuarios, con proyectos, con fábricas, con todas estas cosas, con la minería también. Esas son cosas que nosotros vamos a ver. En Jamao hay una situación. Aquí está esta marcha. El pueblo de Jamao ya se unificó y hay una situación entonces del río Jamao que es contaminado por unos productores agropecuarios, productores porcinos, productores de diferentes asuntos agropecuarios. Entonces esta contaminación llega a no se sabe a qué parte, porque hasta el mar es contaminado con el río Jamao. El río Jamao es la única fuente que podría solucionar el problema de agua potable en toda la provincia de Espaillat y parte de Salcedo. Sí, porque aquí en este río se podría hacer entonces esta contaminación podría superarse, y entonces aquí estaríamos hablando de que resolver este problema de contaminación del río Jamao, de que aquí haya que buscar una forma diferente de que la producción no sea contaminante, no sea dañina, que en vez de hacer bien, hace mal la producción. Si, bueno, producimos 1 millón de huevos, vamos a poner, o 1 millón de quintales de carne de cerdos, entonces, pero ¿qué pasa? Contaminamos entonces toda una región, contaminamos todo el país, hacemos que esta contaminación entonces nos traiga enfermedades y hagamos entonces que todo el mundo tenga que pagar lo que un pequeño grupo o de un productor produce. Esa es la realidad. Entonces, por eso decimos, en estas condiciones de contaminación, la producción tiene que estar muy bien, óigase bien, muy bien controlada, tiene que ser muy bien supervisada, tiene que haber inspectores que sean serios, que sean conscientes, que sepan entonces lo que equivale curar una enfermedad, por ejemplo, lo que equivale a curar un cáncer que producen todas esas contaminaciones, mucha gente con cáncer, que podamos decir que, bueno, mucha gente de gripe nada más tenga que pagar muchísimos recursos porque tienen que ir al médico, y a pesar de eso entonces las aseguradoras tampoco sirven y no hay un sistema de salud que garantice tampoco para curar esas enfermedades.
Y es difícil tampoco que encontremos los medicamentos para curar esas enfermedades. Por eso hay que prevenir. La prevención es la parte fundamental para usted tener salud, para usted tener garantía de que no van a suceder tantas cosas que sean tan malas. Vemos aquí entonces los grupos ambientalistas, también están los grupos sociales de la región del Cibao. Vimos aquí a Guanchi, Compres de los peregrinos de Moca y también de Marcha Verde y también de la coalición de organizaciones sociales, populares, campesinas, feministas y ambientalistas de la región del Cibao. Aquí están estos, todos están organizados, todos están unidos junto al pueblo de Jamao. Vimos aquí la marcha, esta marcha que ha generado entonces mucho apoyo, mucho respaldo, y que este respaldo entonces tiene que preocupar a todo el pueblo de Jamao, a todo el pueblo a toda la región del Cibao, y entonces tener esa atención y esa garantía para que el Estado, el gobierno, entonces ponga todos los controles que haya que poner, para controlar el asunto de la contaminación. Porque contaminar las aguas, eso es una acción genocida, matar con cuchillito de palo, como dicen muchos. Eso es generar todas estas situaciones que realmente se espera que en el país no sigan aconteciendo, de que se espera de que el gobierno, todos los sectores pongamos entonces el empeño en garantizar que esto no va a acontecer, que no va a acontecer contaminación. Como dice mucha gente, hay que salvar el agua. El agua vale mucho más que el oro, y el oro es lo que más vale, ¿verdad? Entonces vale mucho más que el oro. El agua vale mucho más que el oro, precisamente porque se trata de vida, se trata de salud, se trata de usted poder vivir sin dolor, se trata de que usted necesita del agua, porque ahí está el oxígeno, ahí está todo lo que hace funcionar el sistema de que tenemos todo aquí, el sistema humano, el sistema de circulación, el sistema todo el sistema humano realmente depende de esto, de que tengamos un equilibrio en todo lo que tiene que ver con el agua, con los sólidos que ingerimos, y de eso se trata. Vamos a ver, Máster, la marcha, y vamos a ver aquí lo que nos dicen por qué esta lucha es tan importante y por qué hay que hacer el llamado al gobierno para que preste la mayor atención y se defina entonces que la producción de todos los bienes está fundamentada en la materia prima, y la contaminación entonces de toda la materia prima entonces también genera contaminación en todos los productos, en todo lo que usamos, en todo lo que comemos. Es por eso que es importante. Vamos a poner la marcha y vamos a oír a Guanchi, que nos habla de que el Jamao unido jamás será vencido. Y no cierran la granja. Jamao unido. Jamao unido. Se empezó a dañar, se derriten los polos y aumenta el nivel del mar. El pueblo de Jamao en esta mañana tirado a la calle defendiendo sus áreas, defendiendo sus ríos, defendiendo religiosos, estudiantes, jóvenes, comerciantes. La policía también estará luchando firme para que la granja de los Braches sea cerrada definitivamente. Por eso es Jamao unido, jamás será vencido. Jamao unido, jamás será vencido. Gracias a las asociaciones. Bueno, aquí está. Gracias a todos los sectores que participaron, y por eso van a estar unidos en Jamao. Pero además de eso, en Jamao y en Moca.
Moca completa, la provincia de Espaillat completa debe estar conteste con este reclamo. Moca no tiene agua, San Víctor no tiene agua, Canca la Reina no tiene agua, es decir que le mandan un poco de agua del Cibao Central a muchas comunidades de la provincia de Espaillat que le mandan 1 hora a la semana. Eso es lastimoso, eso es, como se dice, clamar por un producto tan importante como es el agua, tan necesario para todo como es el agua. Entonces es importante que tengamos bien en cuenta que le corresponde a toda la población, a toda la provincia de Espaillat, pero también respaldo de la coalición de organizaciones feministas, las organizaciones ambientalistas, de las organizaciones populares de todo el Cibao, para que detengamos la contaminación del río Jamao y detengamos la contaminación de todas las aguas, porque así contamina Endi también, al río Canca y al río Licey, así contamina Endi el arroyo Atoviejo, así contaminan muchas producciones agropecuarias que están en todo el Cibao y que es la mayor parte. Entonces estas sí también producen mucha contaminación y por eso esperamos que a partir de hoy se tome en cuenta, el gobierno tome en cuenta este tipo de situaciones y busque una salida satisfactoria y que busque también resuelva el problema de la contaminación de las aguas en la provincia de Espaillat. Bueno, ya no tenemos tiempo para más. Mañana, a partir de las 12 del mediodía, estaremos compartiendo con todos ustedes otro turno libre más. Basilio Rojas estuvo durante todo el trayecto de este espacio en el día de hoy y esperamos que mañana pues ustedes nos hagan compañía y puedan también ser parte de este turno libre. Bye bye.